El día de hoy, hermanos, iniciamos una nueva temática mensual, pero es la última temática de este año. Y a mí me llama siempre la atención, hermanos, lo que elegimos para estudiar la iglesia en general, porque siempre he creído que cuando se hace énfasis en estudiar algo, es porque algo no ha terminado de quedar claro en nosotros. Y eso lo creo desde a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel local, evidentemente también. Y la temática, hermanos, que vamos a estar analizando este mes, no sé si tuvieron oportunidad de ver en Facebook o en las redes sociales de la iglesia cuál era el título de la temática de este mes. El título de la temática de este mes dice Fe viva y evidente. Y viva y evidente, cuando hablamos de fe, hermanos, es un sinónimo. Aquel que tiene una fe viva no puede tener una fe que se oculte. Aquel que su fe está vivificada no puede apagarla con algo que impida que ésta sea notoria. El Señor Jesús lo menciona de una forma distinta. El Señor dice, ¿quién de ustedes enciende una lámpara y pone sobre ella un cajón? El Señor está jugando con una metáfora para decirnos que aquellos que hemos decidido seguirle no podemos jugar a ser cristianos. Aquel que se ha dejado abrazar por la fe de Cristo, aunque él no lo quiera, va a mostrar que es cristiano. Una fe que ha sido encendida por el poder de Dios no puede ser cubierta en algún lugar, en algún momento o en alguna situación de nuestra vida. Y esta temática, hermanos, vamos a estar analizando a manera de repaso los actos de Jesús, pero vistos desde la percepción de la comunidad de Juan. La comunidad de Juan, hermanos, es una comunidad que, a diferencia de las demás comunidades, decide interpretar al Hijo de Dios de una manera especial. En alguna ocasión tuvimos oportunidad de decirlo. Marcos, que es el primer evangelista, él no cuenta muchas cosas que los demás sí. Él se dedica a contar al Jesús que lo enamoró entre las calles, al Jesús que impactó su vida siendo Jesús, al Jesús que impactó su vida siendo un Galileo más entre las gentes, al Jesús que no le interesaba decir que era el Hijo de Dios porque las gentes se daban cuenta que era una persona común entre las demás. Ese es el Jesús que retrata Juan, que retrata Marcos. Después aparece Mateo y Mateo dice, está muy bien lo que contó Marcos, pero ahora vamos a sumarle que es necesario terminar con las ataduras que nos impiden vivir a Cristo. Y entonces vemos a un Mateo muy significativo, haciendo señalamientos muy fuertes hacia la conducta judeocristiana. Vemos a un Mateo que habla de terminar, de experimentar de una manera caduca el Evangelio y al mismo Jesús. Y después de ellos aparece Lucas. Y Lucas, siendo alguien estudioso, que así mismo lo dice la Escritura, Lucas dice, habiéndose ya contado muchas cosas, yo he preferido hacer mi propia investigación de Cristo y créanme que lo que les voy a contar es ciertísimo. Lucas sabe que le está hablando a una comunidad grecocristiana, grecojudía, y tiene que impactarlos no solamente desde el ánimo, sino ahora también desde el conocimiento. Y vemos a un Jesús entonces que cuestiona cuestiones existencialistas, cuestiones también que tienen que ver con el gnosticismo. Y de repente aparece Juan, hermanos, y Juan lo cambia todo. ¿Por qué? Porque el Jesús que Juan quiere retratar no es un Jesús que ya se ha contado. Es un Jesús completamente distinto al de los otros tres. Para empezar, Juan dice, a mí no me importa que Jesús haya nacido de David o que haya nacido de Adán. Jesús es preexistente a todo. Jesús preexiste desde la eternidad y como por Él fue creado todo y como por Él fue hecho todo, Jesús es digno de ser llamado Mesías. Antes de Él no había nada.
Él es el sustento de la fe que tenemos. Y entonces llega este Jesús retratado por Juan, y Juan dice, vamos a hablar del Jesús que cambia todo, pero que lo transforma todo desde el amor, desde un valor que todos comparten, que todos hablan como en nuestro tiempo, pero que quizá muy pocos accionan. Y vemos a un Juan que quizá no cuenta lo mismo que Mateo, que quizá no cuenta lo mismo que Marcos, pero se centra en decir que Jesús va dejando señales a lo largo de su ministerio para que quien sí reflexiona en sus actos diga, verdaderamente ese hombre es el Cristo. Y es entonces, hermanos, que esta temática va a abordar entonces estos comportamientos que Juan identifica y que él les llama señales que demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a tener una visita al Jesús tanto humano como divino, y vamos a ver a ese Jesús que asume como milagro, hermanos, que un judío abandone sus rituales por seguirle a él, por decir yo voy con el anunciado, yo voy con el Galileo. Para Juan el milagro no está en multiplicar panes. Para Juan el milagro está en decir verdaderamente ese hombre es el Cristo. Juan no se centra tanto en el discurso de que los acostó en el suelo, de que les pidió que llenaran las vasijas. No, para Juan eso es insignificante. Para Juan el mensaje es que quiere decirle a las gentes que ese Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el verdadero milagro para Juan tiene que ver con creer en Jesús. Ese es el verdadero milagro. Juan se da cuenta que le está hablando a personajes duros de corazón, a personajes que lo sabían todo en cuanto a sus rituales, pero que no eran posibles de darse cuenta que tenían enfrente al Hijo de Dios. Juan le escribe a su comunidad que seguramente estaba poniendo atención en lo secundario y no estaba poniendo atención en lo primordial, y lo primordial era Cristo. Entonces, hermanos, yo quiero hacer este ejercicio previo a entrar al tema de esta tarde y hacerles la invitación de que si realmente esta temática fue elegida porque no hemos puesto atención en algo, lo primero que hagamos, hermanos, es poner atención en Jesús. Ese es el primer mensaje de una serie de 5 mensajes. Entonces, vamos a echarnos un clavado en las lecturas de Juan, hermanos, y vamos a atrevernos a ver a Jesús que Juan presenta. Pero no solamente eso, sino a ese mismo Jesús traerlo a nuestra dinámica de vida y preguntarnos, ¿por qué es necesario ver a ese mismo Jesús en mi día a día? El tema de esta tarde, hermanos, se llama la fe que acciona para sanidad. Y la palabra clave de este tema, hermanos, es precisamente accionar. Jesús no concibe que seamos creyentes árbol. ¿Cómo es un creyente árbol, hermanos? Es decir, un creyente estático, un creyente que solamente viene, se sienta, escucha y se va. Jesús no quiere que seamos un creyente árbol. Jesús quiere que seamos un creyente que dé frutos. Un creyente que al salir de aquí, con el simple hecho de verlo, le diga a las naciones, a quien convive con él, al jefe, a la jefa, al amigo del amigo, al señor que nos vende las papitas, que mis actos reflejan al Hijo de Dios. Tan fácil como un saludo, tan fácil como una sonrisa. El Señor quiere ver frutos. Y dentro del relato bíblico, hermanos, que nos ocupa hoy, dice Jesús lo siguiente: pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y quise, hermanos, extraer esta cita. No es mi cita bíblica base, pero quise extraer esta cita, porque esta cita, hermanos, dentro del relato que vamos a poner atención, al menos para mí es primordial. Juan se da cuenta que Jesús está siendo juzgado por romper los protocolos. Hay algunos que le dicen, este hombre está sanando en el día de reposo. Y entonces Jesús responde, mi Padre siempre trabaja y yo también.
Traduciendo, hermanos, a versión superactual, Jesús les está diciendo: mi Padre nunca descansa perezosos. ¿Ustedes no pueden hacer el bien en el día de reposo? Y no solamente se queda ahí, para hacer el día de reposo les impide demostrar que son hijos de Dios. Mi Padre y yo nunca descansamos. Y el mensaje es: mis seguidores tampoco. Hoy es el día de reposo, hermanos. Hoy es el día en el que hemos elegido reunirnos, en el que hemos elegido estar en la comunión de la iglesia. Y la pregunta es, a lo mejor y nosotros sí guardamos el día, no estoy diciendo que usted no haga el bien hoy, pero ¿en qué podemos empezar a señalar nosotros que usamos como argumento el día de reposo para hacer a lo mejor alguna clase de perezoso espiritual? El Señor, hermanos, con el tema que vamos a analizar hoy, nos va a poner en perspectiva, o voy a intentar hacerlo, hermanos, y para eso voy a necesitar de su ayuda. Es un tema, hermanos, en el que a mí me hubiera gustado, y es el sueño, yo creo que de todo expositor, tener al menos una hora para exponer, hermanos. Porque con una hora, hermanos, barriendo terminamos el tema. Pero voy a intentar, hermanos, y les quiero pedir que me ayuden poniendo atención a lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a analizar, hermanos, cómo Juan analiza lo que se escribió sobre Jesús 40 años antes de él. Analiza su comunidad religiosa y seguramente dice: algo estamos haciendo mal. Y a raíz de ese análisis, entonces Juan dice: es necesario reformular la imagen de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta imagen, hermanos, la quise poner y es una pregunta: ¿milagros o signos? El escritor de la carta de Juan no se maravilla tanto del milagro. Mejor dicho, pone atención a lo que provoca el milagro. El Jesús de Juan usa señales para presentarse. Cada acto sirve para diferenciarlo de lo visto con anterioridad. Juan no le llama milagro a las acciones que Jesús hace. Él les llama señales. ¿Señales de qué? Señales del reino. Señales de que el que tienen enfrente de él es el Mesías. Y eso, hermanos, evidentemente no nos va a alcanzar el tiempo. Cuando usted estudie la Biblia, ponga atención a que Mateo, Marcos y Lucas a los milagros les llama milagros. Juan les llama señales. Para Juan son señales de que el Hijo de Dios es verdaderamente Jesús. Y entonces, hermanos, llegamos a la pregunta: ¿milagros o signos? Y de un lado, hermanos, pongo a un Jesús lleno ¿de qué? De panes y peces. Y esa es la imagen, hermanos, que Mateo se centra específicamente en este milagro. Dice: y fueron saciadas las canastas y sobró. Y hace un argumento maravilloso. Pero Juan, hermanos, se centra en otras cosas más específicas. ¿Y por qué hace esto Juan? Según lo que podemos saber de la comunidad de Juan del primer siglo, hermanos, era una comunidad que batallaba mucho con soltar el judaísmo. Ya habían recibido a Jesús, pero seguían guardando muchas de sus estipulaciones. Todavía aún con la libertad que tenía la comunidad juanina, aún las mujeres no tenían cabida dentro de esa comunidad. Aún con la libertad de la comunidad de Juan, había cosas que no querían soltar del antiguo rito. Y entonces Juan dice: tengo que volver a decirles que Jesús no es igual a los profetas, no es igual a Juan el Bautista, no es igual a la ley, sino que Jesús es verdaderamente lo que esperábamos. Y seguramente nadie estaba viviendo el reino de Jesús como Jesús lo había presentado. Por ello vuelve y se centra solo en 7 señales para recordar que el Galileo era verdaderamente el Mesías esperado. Si ustedes hacen el análisis del libro de Juan completo, hermanos, solamente cita 7 señales, a diferencia de los demás. 7 señales le son suficientes a Juan para decir que Jesús es el Hijo de Dios. 7 señales que, a diferencia de los demás citan muchas más, o bueno, algunas más. Pero Juan se centra en 7, hermanos, en 7 señales. Y hoy daremos un repaso exhaustivo, hermanos,
muy rápido de cuáles son esas 7 señales y nos centraremos en una nada más. El motivo, hermanos, es que vayamos dándonos cuenta de cuál es el mensaje, aunque no entremos a profundidad en el tema de cada una de las señales. Así que, siguiente imagen, por favor. Este es el primer signo, hermanos, y aparece en Juan 2, 1 al 11. Convertir agua en vino. ¿En qué otro evangelio usted encuentra la conversión del agua en vino? En Mateo. Y a mí me maravilla mucho, hermanos, cómo cambia la historia. Juan solamente utiliza 11 versos. Vámonos. Para Juan son necesarios 11 versos. Y el motivo de este primer milagro, hermanos, además de salvar de una vergüenza estratosférica a los novios, es acercarse a los 12 que había llamado a que creyeran en él. Vamos a leer Juan 2, 11, hermanos. Y vamos a ir haciendo un ejercicio de aplicación a la actualidad. Juan 2, 11. Dice así la escritura: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice al final? Y sus discípulos entonces creyeron en él. Este es el motivo de la primer señal. ¿Cómo iba Jesús a caminar 3 años y medio con 12 que dudaran que él era el Hijo de Dios? Jesús hace este primer milagro y dice el escritor, hermanos, y sus discípulos entonces creyeron en él. Y ahora, hermanos, vamos a hacer este ejercicio de traer este mensaje a nuestro tiempo. ¿Qué necesita la iglesia? Ver para creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque nosotros somos ahora la representación en multitud de esos 12 que fueron primeros llamados. Y si las señales que ahora vemos nosotros, dice la escritura, si ves que los enfermos son sanados, si ves que hay paz, si ves que hay felicidad, es porque el reino de los cielos está entre ustedes. Yo sigo viendo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué necesita la iglesia de hoy para darse cuenta de que el Hijo de Dios sigue llamando a su iglesia a decir, yo soy lo principal? Se da cuenta cómo todo tiene un sentido, hermanos. Segundo signo, vamos a pasar al siguiente, por favor. La segunda señal es la curación del hijo del funcionario. Juan 4, 46 al 54 habla de un centurión, hermanos, que ¿qué hace? Viene a Jesús, le dice, tengo a un hijo, mi hijo está agonizando, necesito que solo con que tú digas la palabra, él sanará. Y da una explicación muy bonita, hermanos. Dice, yo tengo a mi cargo muchas gentes. Y cuando yo doy una orden, obedecen. Yo sé que solamente con que tú digas la palabra, él estará sano. El hecho, hermanos, de la conversión del vino había sido un gran acontecimiento. Juan 4:46 inicia diciendo que se corrió la voz. Se corrió la voz, hermanos. Imagínense qué maravilloso fue. Hubo alguien que convirtió agua en vino, al punto de que un centurión romano sale al encuentro de Jesús. Ese ya es el milagro, hermanos. Que un centurión romano salga al encuentro de Jesús. Y viene a él y le dice, viene todo esto, hermanos, de que ahora lo confronta. Y Jesús sabía, hermanos, que pasaría, que las gentes empezarían a hablar de él. Por eso, según el texto que leemos en la conversión del agua en vino, él le dice a María, mujer, mi hora aún no ha llegado. ¿Por qué quieres que empiece ya? Jesús con el primer milagro hace que las gentes empiecen a decir, hay un Galileo que está haciendo algo por allá. Gracias a ese revuelo el funcionario acude a él y el autor le dice a su comunidad, verso 48 del capítulo 4, hermanos. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, ¿no creerías? Este es un mensaje, hermanos, de Juan para su comunidad. Son una comunidad quizá que eran Tomases, hermanos.
Querían ver, querían palpar que aquel que les habían contado realmente era el Hijo de Dios. Y este texto, hermanos, es el mensaje de Juan a su comunidad. ¿Acaso si no vieran, no creerían en Jesús? Jesús le dice esto al centurión y dice, pues como quieres ver, ve a tu casa que tu hijo ha sido sanado. El motivo, hermanos, de esta segunda señal es que aquel que escuche sobre Jesús crea en él. Primero fue por sus 12, ahora va por el resto. Tercer señal, vamos a la tercera. Y esta, hermanos, es el centro de nuestro mensaje. Vamos a regresar a ella más adelante. El tercer signo es la curación de un paralítico, el paralítico de Betseba. Cuarta señal. Cuarta señal. Dice, la multiplicación de los panes. Juan 6:15. En Juan 6, hermanos, vamos a centrarnos lo que dice los versos 14 y 15. Y dice, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este hombre verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús, hermanos, no solamente se conforma con impactar a sus 12, no solamente se conforma con impactar a los que lo rodean y que no están, según el pensamiento judío, destinados a creer en él, sino que ahora va por las multitudes que lo siguen, las multitudes que vienen a él quizá por conveniencia, quizá porque él les daría algo de comer, pero ahora quiere que ellos crean en él. La razón de ser de este milagro es que las multitudes que lo siguen no solamente lo sigan por conveniencia, sino que realmente crean que él es el Cristo. Quinta señal, Jesús camina sobre las aguas. El motivo, hermanos, de esta señal es aclarar la idea errónea que tenían de Dios. Jesús reformula las malas concepciones del Dios hebreo. Él no quiere que le teman, hermanos. Él no quiere que le tengan miedo. Y para esto, hermanos, quiero que nos centremos, vamos a buscar esta cita en los versos 16 al 21. Dice Jesús, hermanos, en el verso 20, mas él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Este es el mensaje. ¿Y ya se dieron cuenta qué expresión usa, hermanos? Yo soy. ¿Cómo se identifica el Dios hebreo con Moisés, hermanos? Cuando te preguntaren quién te envió, les dirás que te envía, yo soy. El escritor de Juan no es un improvisado, hermanos. Hace que Jesús se presente como ¿quién? Como el yo soy. Y le dice, no me tengan miedo. Entonces Jesús, hermanos, llega y dice, a ver, la visión que tienen de mi Padre es un Dios como lo presenta Juan el Bautista, que viene con hacha a cortar y a quemar y a castigar a aquellos que no sigan los mandatos que han destinado, que Él dice. No me teman, yo soy. Yo vengo a cambiarlo todo, yo vengo a mostrar un camino nuevo, un sendero que no había sido trazado, pero ahora lo vengo a hacer desde la gracia, desde el perdón, desde la misericordia. Él nos viene a quitar la telaraña del rostro y nos dice, este que les fue presentado, sí es, pero tiene unas características que no lo representan. Y cuando por fin lo conocen, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Después de que Jesús se identifica, ellos entonces gustaron de recibirle porque no le tuvieron miedo, hermanos. Y luego dice, y él llegó al barco y llegaron juntos a la tierra a donde iban. Jesús llega, se identifica y ahora, hermanos, todo vuelve a la normalidad. El mensaje detrás de este signo es, no me teman, yo vengo a llamarlos a que estén conmigo. Sexta señal, la curación de un ciego.
señala, hermanos, que es más importante estar con los sufrientes que guardar protocolos y reglas de hombres. Solo sé que yo era ciego, dice el ciego, ¿no es así? Y ahora puedo ver. Oye, pero entonces, ¿qué te dijo? Mira, no sé, pero tú eres un pecador de nacimiento. Él dice que no lo soy. Tus padres han de haber pecado. Él dice que no pecaron. Entonces, ¿qué pasó? No sé. Solo sé que ahora puedo ver. Y esto, hermanos, no está hablando específicamente del ciego, está hablando con que los que tenían que darse cuenta que él era el Hijo de Dios, no podían darse cuenta porque seguían diciendo, es que este no es el Hijo de Dios. Y Jesús dice, los que son ciegos se dan cuenta que yo soy. La señal, hermanos, tiene un significado especial. Los que no eran llamados a creer, creerán que yo soy el Hijo de Dios. Y los llamados a recibirme, si quieren seguir siendo ciegos, que sigan siendo ciegos. Pero yo he venido también a los que no estaban llamados a ser parte de mi pueblo. Y dice el verso 23, hermanos, verso 29 del capítulo 9. Dice, nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Y miren la ironía con la que contesta el ciego. Respondió aquel hombre y les dice, por cierto, maravillosa cosa es esta, ¿no? Que ustedes no sepan de dónde viene y a mí me abrió los ojos. ¿Notan la ironía, hermanos, del ciego? Ustedes que dicen conocer a Dios con sus reglas, con sus lecturas, ¿no se dan cuenta de dónde viene este? Yo solamente sé que me sanó. Les dice en pocas palabras el ciego, si ustedes no saben de dónde viene, ¿cómo voy a saberlo yo? Yo solamente sé que veo. Y dice el verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. El ciego, hermanos, les da una clase de teología. Si este hombre no fuera lo que dice ser, ¿cómo hubiera podido yo abrir los ojos? Solamente faltaba que les dijera, ahora explíquenme ustedes a mí. ¿Cómo es que he llegado a esta conclusión? Dijimos, hermanos, que el verdadero milagro para Juan, ¿cuál es la constante en estos versos? ¿Qué quiere Juan que se den cuenta? Que ese hombre era el Hijo de Dios. El verdadero milagro no es que camine sobre las aguas. El verdadero milagro no es multiplicar vino. El verdadero milagro no es decirle a los vientos calla y enmudece. El verdadero milagro es que crean. ¿Cuál será el verdadero milagro en nuestro tiempo, hermanos? También será que Dios anhela que nosotros creamos, que nosotros demos un salto al vacío como Pedro y le digamos, Señor, llámame, quiero caminar en pos de ti. ¿Acaso será también que con todo y nuestras dudas le digamos al Señor, enséñame tus manos, Señor, enséñame tus pies? ¿Cuál será, hermanos? ¿Qué será lo que el Señor está queriendo que reflexionemos? Y curiosamente, hermanos, los que no ven empiezan a creer en el Señor. Su propósito con esta señal, hermanos, es quitarnos la venda de los ojos. ¿Cuál será esa venda? Creer en Él, hermanos. Tenemos que creer en Él. Y la última señal, hermanos, la resurrección de un muerto. ¿A qué muerto resucita Jesús, hermanos? A Lázaro. Vea lo que dice, hermanos, Juan 11:47. Entonces los pontífices y los fariseos se juntaron en concilio y se preguntaron, ¿qué hacemos?
porque este hombre hace muchas señales. Hasta los que dicen no creer, hermanos, sin decir que creen, creen. ¿Qué hacemos con este hombre? Pues no que no era el Hijo de Dios. Pues no que decían este demonio tiene. Pues no que decían de Nazaret puede haber algo bueno. Ahora se preguntan, ¿qué haremos con este que hace señales? Y aparte la gente cree en él. El propósito de esta señal, hermanos, es que los que creen saberlo todo, duden de lo que creen. Que los que piensan que la vasija que el Señor está formando en ellos y que creen que ya están terminados, digan, no. Si Jesús no está dentro de mí, que soy la vasija, no puedo presumir que estoy terminado. ¿Y usted, hermanos, cree saberlo todo? ¿Cree conocer a Dios? ¿Creemos conocer a Jesús? Solo quien conoce a Jesús sabe quién es Dios, hermanos. Y quien lo sabe, reconoce el verdadero camino hacia Dios por medio de un solo camino. Y ese camino es Jesús. Juan, hermanos, reformula, como que estudia todo lo que han dicho los otros tres y dice, esto sin duda alguna ha hecho que crean, pero no está funcionando para mi comunidad. Mi comunidad se está centrando mucho quizá en ese Jesús que retrataron ellos. Y yo necesito que también crean en el otro Jesús. Juan se lo toma en serio, hermanos. Analiza su iglesia. Dice, ¿qué es lo que hace falta? Y a raíz de eso construye. Siguiente diapositiva. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de las señales? Este verso dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que, ¿quién, hermanos? Para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Para qué escribe Juan esto, hermanos? Para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. Y complementa, el Hijo de Dios. ¿Y para qué, hermanos? Al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Ahora, hermanos, ¿por qué motivo el Señor quiere que reflexionemos en esto esta tarde? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de que reflexionemos esto 2000 años después? El Señor quiere, hermanos, que así como Juan le habló a su iglesia diciéndole, ustedes tienen que continuar creyendo, hoy también nosotros continuamos creyendo en Jesús. Pero no basta con creer. ¿Qué dice Juan? Para que tengan poder en su nombre. El mundo en el que vivimos, hermanos, necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y digo necesita porque es más que obvio que no nos hemos manifestado, hermanos. Dicen los estudios que al menos un poco más de la mitad global del mundo, hermanos, de la población global, se dice ser cristiana. Pero estamos viviendo un nuevo tiempo eje, en el que hay muchas dudas, muchas preguntas, muchos juicios de valor, y los hijos de Dios no están provocando un cambio. Entonces, hablar, hermanos, de este mensaje en nuestro tiempo tiene que ver con que el Señor realmente quiere que seamos cristianos, hermanos, pero en todo lugar. En todo lugar. ¿O es necesario que pongamos el primer verso que leímos? Dice Jesús, mi Padre trabaja en todo momento, no solamente un día a la semana. Y yo también. Entonces los cristianos, hermanos, estamos llamados a trabajar 7 días a la semana. Ahora, les quiero invitar, hermanos, a que regresemos a nuestro signo 3, que es el motivo de este mensaje. Y para eso le quiero pedir a mi hermano Gabriel que ponga el video, hermanos, que traje para ser escuchado en esta tarde.
¿El que sigue? Después de la pregunta. Después de la pregunta de cuál es el objetivo. Después. Más adelante. Más atrás. Después de este. Le damos clic a la imagen y se activa el video. Es él. Nos vamos a ir entrando en lo que, hermanos, en lo que se activa el video. ¿Cuál dijimos que iba a ser, hermanos, el signo que íbamos a analizar? El tercero. ¿Y cuál es? El paralítico de Betseba. Y nos vamos a poner en contexto previo a que nos activen el video, hermanos. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Qué esperaba el paralítico al lado del estanque? Ser sanado, ¿no es así? ¿Cuál era la creencia del paralítico, hermanos? Que solamente podía ser sanado, ¿por qué? Si lo llevaban a tocar, ¿qué? El estanque. Pero según el paralítico pasaba un hecho sobrenatural en el estanque. ¿Y cuál era el hecho sobrenatural? Un ángel descendía, dice la escritura, cada determinado tiempo, movía el estanque y al moverlo, quien llegara primero se sanaba. Es él. ¿Quién? Esa era la creencia del paralítico. Él. Entonces, hermanos, El que estuvo aquí resulta más tiempo, bastante peculiar pero no es de aquí. que Jesús llegue y le pregunte al paralítico, ¿quieres ser sanado? Todo indicaba que sí. Así que Es vamos a él. ver el video, hermanos. ¿Quién? Él. El que estuvo aquí más tiempo, pero no es de aquí. El que está triste. ¿Por qué creo que esto no es solo una reunión? ¿Debemos estar alerta? No. Solo quédense conmigo y observen. Shalom. ¿A mí? Sí. Shalom. Quiero preguntarte una cosa. Para mí. No tengo muchas respuestas, pero escucho. ¿Te gustaría ser sanado? ¿Quién eres? Hablaremos de eso después. Pero aún no me respondes. Continuará, hermanos. Es él. ¿Quién? Un mal día.
Entonces, Señor, no tengo a nadie que me lleve al agua cuando se agita. Y al acercarme, otros se meten por delante por mí. Así que... ahora mírame. Mírame. No es lo que te pregunté. No te pregunto quién te ayuda, o quién no te ayuda, o quién se interpone en tu camino. Te pregunto por ti. Lo intenté. Por mucho tiempo, lo sé. Y no quieres falsas esperanzas, lo entiendo. Pero este estanque no tiene nada para ti. No significa nada. Y lo sabes. Pero sigues aquí. ¿Por qué? No lo sé. No necesitas esto. Solo me necesitas a mí. Así que, ¿tú quieres ser sanado? Entonces vamos. Levántate, recoge tu litera y camina. ¿Quién? Hora de caminar, como él dijo. No te olvides tu cama. ¿Por qué es importante? Porque no volverás aquí. Esa vida terminó. Todo cambió ahora. Todo cambió ahora, hermanos, dicen los personajes de esta serie. El paralítico, hermanos, representa al creyente que ve de frente a Jesús, pero se sigue aferrando a otras cosas para ser salvo. ¿Por qué es importante? Dice él. Porque las cosas no son iguales cuando Jesús llega a nuestra vida. A mí me maravilla mucho, hermanos, esta cita bíblica, porque en más de una ocasión me ha hecho preguntarme, ¿cuál es mi litera? ¿A qué me aferro y que no es Jesús? Y que me estorba para ser un verdadero creyente. ¿Qué no he querido soltar? Porque tengo miedo a que los demás digan, mira, eso no lo hacía antes, ahora lo hace. Y me lo he preguntado muchas veces, hermanos. Y gracias a Dios he soltado muchas literas. Pero la importancia de la cita, de esta cita, hermanos, es ¿cuántos de nosotros no hemos entendido la pregunta del Hijo de Dios? Él le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Y él argumenta y dice, es que no puedo llegar a la meta porque siempre hay alguien que se atraviesa. Y Jesús le dice, no te pregunté eso.
¿Qué te pregunté? Que si quieres ser sano. Y la respuesta del paralítico es: sí quiero. Y entonces sucede el milagro. El milagro, hermanos, será con todo lo que hemos dicho en este día, que el paralítico camine. Ese será, hermanos, el aprendizaje de esta tarde. ¿Usted sabía que Jesús puede hacer caminar a paralíticos? Sí lo sabía. ¿Usted cree que los fariseos, con toda la fama de Jesús, no ya sabían que Jesús podía hacer ese milagro? Sí lo sabían. Y sin embargo observan. Sin embargo ven a lo lejos lo que Jesús está haciendo. Muchos pudieran haber abandonado su condición en la que se encuentran. Muchos lo pudimos haber hecho y no lo hemos hecho aún, porque seguimos viendo espejismos. Y Jesús no es un espejismo. Jesús llega a dar claridad. No es por donde nosotros queramos que se encuentre la salvación. Es por medio de Jesús. Por eso Jesús nos pregunta: ¿queremos ser sanos? Hoy Jesús, hermanos, vuelve a hacer la pregunta. Mis amigos, mis queridos amigos, ¿ustedes quieren ser sanados? Es una pregunta que ya no se la hace solo a un paralítico. Hoy nos las hace a nosotros. ¿Queremos ser sanados? Entonces, aférrate a mí. Aférrate a mí, que he venido a cambiarlo todo. Hagámonos preguntas. Mi forma de vivir la fe me da paz a mí, a los míos, y hace que los demás se emocionen con mi buena noticia y quieran abrazar a Jesús. Si la respuesta es sí, entonces tenemos a Jesús aquí, no cabe. Si tenemos otra respuesta, hermanos, Dios pone cada día un signo en nuestra vida para reformularlo todo. Cada noche tenemos la oportunidad de reinterpretar a Cristo y de decirnos: hay algo que tengo que cambiar, hay algo que necesita ser reformulado. Siguiente diapositiva. La gente ve señales de que Jesús está en mi vida. ¿Quiero que lo vean a Él o quiero que me vean a mí? Si nuestra respuesta, hermanos, es que queremos que lo vean a Él, seguimos en el camino. No hemos llegado a la meta. No somos como aquellos que piensan que ya llegaron a la meta. Siguiente diapositiva. ¿Reflejo a Jesús o solo soy un intento de proyección de Él? Si solo somos un intento, hermanos, ¿qué creen? No pasa nada. Somos vasijas que están siendo perfeccionadas. Lo importante es que sepamos que estamos en el camino, que no creamos que ya lo sabemos todo, que no creamos que ya lo tenemos todo. Siguiente diapositiva. ¿Cuántos Tomás sabemos aquí, hermanos? ¿Cuántos saldremos diciendo: no necesito cambiar nada de lo que yo sé sobre Jesús? El Jesús que conozco es realmente el Jesús final que yo tengo que conocer. ¿Cuántos queremos tocar las marcas para decir: el que me desea la paz, el que me abraza, el que es mi amigo, el libre, el Galileo, el resucitado, realmente es el Hijo de Dios?
El verdadero milagro para Juan, hermanos, lo vuelvo a decir, es que crean que Jesús es quien dice ser. Y cuando nosotros, hermanos, damos ese salto de fe, entonces solamente resta cargar nuestra litera y recordar que jamás la vamos a necesitar, porque no volveremos a estar en la misma situación en que nos encontramos hoy. Jesús nos dice: toma tu lecho y anda. Y no se refiere únicamente a las piernas. Él se refiere a lo que viene de acá e impide que yo camine. Él se refiere a lo que viene de acá y me impide que yo pueda verlo. Él se refiere a los impedimentos que los demás no ven, pero que nosotros sabemos que existen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dejaremos que Jesús cumpla el milagro de hacernos creer que solamente Él basta para ser un verdadero creyente e hijo de Dios? ¿Cuántos? Dice un pastor: yo quiero saber cuántos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad cristiana. Y como comunidad cristiana, hermanos, nuestro centro es Jesús. No hay ninguna cosa por encima del Hijo de Dios. No hay ninguna cosa por encima del que siga haciendo los milagros cada mañana y al anochecer. Así que, hermanos, quiero pasar por último a la última imagen. Esta imagen, hermanos, es una pintura del siglo XVIII y se llama El caminante que mira hacia la montaña de nubes. Y según, hermanos, quienes la estudiaron en su tiempo, dicen que simboliza al hombre ante la inmensidad del universo, pero que no se atemoriza con lo que ha de venir. Se mantiene firme ante la duda del mañana. ¿Qué firmeza puede haber sobre unas nubes? Ninguna. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, el caminante tiene un bastón que ha plantado en el suelo y dice: hacia allá está mi camino. No le voy a tener miedo a lo que venga por delante. Y hoy, hermanos, nosotros somos ese caminante. Yo quiero que usted se imagine que nosotros somos el caminante que mira hacia el suelo de nubes. ¿Usted sabe qué pasará mañana? ¿Usted sabe si nos volveremos a ver dentro de 8 días? Nada sabemos. Pero nuestra esperanza está en que aún con la inseguridad del futuro, nuestro bastón sigue estando firme, porque nuestro bastón es Cristo. Él es quien nos sostiene. No hay motivos para temerle al Hijo de Dios. No hay motivos para temerle a lo que ha de venir más adelante, porque el Señor ya lo ha hecho todo por nosotros. El romanticismo, hermanos, al que pertenece esta imagen, critica que entre las críticas religiosas, que aquel hombre que nació en Nazaret haya sido alejado de su esencia para endiosarlo únicamente. Y una de sus críticas más fuertes es hacernos recordar que si Jesús fue humano, tuvo luchas de humano, pero las venció. Usted, hermanos, también somos personas, ¿no? Somos humanos. Si Jesús pudo, hermanos, nosotros también podemos. Si Jesús venció, nosotros también podremos vencer. ¿Recuerda cómo le dije que se llamaba este tema? La fe que acciona para sanidad. La fe no puede sanar lo que el corazón no puede sanar. Antes de ser sanados por el Espíritu, tenemos que empezar a ser sanados nosotros.
tenemos que comenzar, hermanos, a dar un salto de fe. Y el único que nos puede, hermanos, guiar en ese camino es Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Seamos, hermanos, creyentes que vivan su fe. Y si nosotros, hermanos, no podemos, el Señor sí puede. Y hoy le vamos a pedir al Señor que abra los caminos por nosotros, que nos permita ver su gloria una vez más, que nos permita ver abiertos los cielos como en la antigüedad.